Buenas tardes. Primero informarles que, bueno, faltan algunos compañeros por llegar, están en camino, compañeras también, pero dado el tiempo, vamos a iniciar la conferencia de prensa. Queremos informarles a ustedes de una acción que como fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática hemos tomado. Ante la inminencia de la discusión, si se puede decirle así, de la reforma energética, que esperemos hoy conocer ya el dictamen, que seguramente está preparado fuera de aquí del Senado. Ante esa inminencia, esta fracción parlamentaria ha preparado una carta dirigida a las empresas que muy probablemente tengan interés de invertir en México, de darse la reforma constitucional y eliminar los artículos 25 y 27 constitucional. En esta carta les estamos informando sobre todo y poniendo énfasis en el contenido del artículo 35 constitucional, fracción octava. Y aquí les decimos que no es suficiente con que se lograra la modificación constitucional en el constituyente permanente, esto es, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en los congresos de los estados, de las entidades federativas. No es suficiente con eso, no termina el trámite ahí, porque justamente el artículo 35 constitucional le da la prerrogativa al ciudadano para ser consultado en temas trascendentales para la vida nacional. Y no hay un tema más trascendental para la vida nacional que la riqueza de los hidrocarburos y la energía eléctrica para las y los ciudadanos. Les estamos advirtiendo que hemos cubierto el requisito que marca la Constitución para llamar a esta consulta popular. Y como ustedes saben, el día de ayer se entregaron ya lo que marca más del 2% de lo que marca la Constitución para esto, 7,670 firmas, un poquito más de eso, y entonces está cubierto. Empezará a correr ese trámite y lo que hoy es seguro es que vamos a tener una consulta el primer domingo de julio del 2015. Pero también les estamos enviando una carta distinta a tres senadores de Estados Unidos, informándoles también de esto, de esta situación que estamos viviendo en México, del artículo 35, de su contenido, pero especialmente les estamos haciendo conocimiento también de lo que trata el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, que señala los términos para proteger las inversiones de las partes contratantes. Ahí en el Tratado de Libre Comercio, en este capítulo, se establece esta parte que pues todas las empresas pelean en todo el mundo. Sin embargo, aquí habla de las indemnizaciones correspondientes en casos extraordinarios en este capítulo y advirtiéndoles que si se invierte en México, una vez modificada la Constitución, pero antes de la consulta popular, pues esto no aplicaría. Se les está informando que esto que dice el Tratado de Libre Comercio no aplica para ellos. Esto es las indemnizaciones que ellos podrían pelear en su caso si se revierte esta
aprobación del legislativo. Esto es muy importante y estamos enviándole esta carta al senador Ron Wyden, que es el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, al presidente J.D. Rockefeller IV, que es el presidente del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, y también al senador Robert Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Ellos, consideramos nosotros, son los tres principales senadores que deben conocer de esta situación. Decirles que los 21 senadoras y senadores del PRD hemos firmado. Por cuestiones de salud no está nuestro coordinador, el senador Miguel Barbosa, por eso no firma, pero no es cuestión de que no esté incluido. Y el día de ayer logramos también la firma de las y los senadores integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. No logramos hablar con la senadora Laida, vamos a hacerle extensivo. Pero al momento que estamos nosotros también recabando estas firmas, nuestras compañeras y compañeros diputados están haciendo lo propio en la Cámara de Diputados el día de hoy. De tal manera que tendríamos 121 firmantes allá, los 22 de aquí, más si se suman las y los legisladores allá en la Cámara de Diputados del PT y de Movimiento Ciudadano. Esto es importante porque estamos hablando de una carta dirigida, firmada por legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión, a las empresas petroleras, pero también a estos senadores de Estados Unidos. ¿Y por qué de Estados Unidos solamente estos senadores? Pues porque algunas de las empresas principales que nosotros creemos tienen interés de invertir en México, pues son justamente de Estados Unidos. Esta es la situación y nuestro compañero senador Rabindranath Salazar, nos dará a conocer cuáles son las empresas a las que les vamos a enviar. Muchas gracias. Muy buenos días a los medios de comunicación. Bien, como ya se ha comentado y como todos ustedes saben, el día de ayer se ha expresado la voluntad de los ciudadanos mexicanos con estas casi 1.700.000 firmas que han sido entregadas en este Senado de la República de manera oficial, mismas que el número seguirá incrementando, se siguen sumando más firmas a esta situación y las encuestadoras más reservadas nos dicen que más del 70% de la población está porque no se privaticen los hidrocarburos. Algo muy importante a destacar es que efectivamente estas cartas que están enviando es para advertir que al año 2015 no habría la certeza jurídica de posibles inversiones que se dieran tanto de empresas norteamericanas como de empresas europeas o de cualquier otro continente. Vamos a dar lectura a las empresas a las que se les ha enviado este documento. Se le ha enviado a ExxonMobil, cuyo presidente es Rex W. Tillerson, a Chevron Texaco, cuyo CEO o presidente es John S. Watson, a Total, que es Christoph de Margerie, British Petroleum, que es Carl Henry Svanger, Royal Dutch Shell, que es Jorma Olila, Petrobras, que dirige María das Gracas Foster, Statoil, que dirige Helge Lund, Valero Energy Corporation, que es William R. Claes, Sinopec, que dirige Fu Cheng-yu, y Repsol, que es Antonio Brufau Newbo. Esas son las empresas a las cuales les ha enviado este documento. Como ya se ha expresado aquí, irá acompañado también de la firma de compañeros diputados para que adviertan de la seriedad de este tema. Por otra parte, quienes integramos las comisiones de energía, de puntos constitucionales, estamos cabildeando, estamos platicando con los compañeros de las otras expresiones políticas para poder establecer un mecanismo serio
una conducción seria de este asunto, de la mayor relevancia, y que a la brevedad pudiéramos ya contar con la notificación correspondiente para podernos reunir de manera oficial. Al momento todavía no hemos sido convocados y creemos que es muy importante el poder conocer los términos en los que viene el proyecto de dictamen. Hemos solicitado también que este debe de incluir la propuesta del PRD, que ha sido entregada ya hace algunos meses en este Senado de la República, y consideramos muy importante que todas las propuestas de los partidos políticos sean tomadas en cuenta para la elaboración de este dictamen. Entonces, es lo que tenemos, es cuanto hasta el momento. ¿Algo más? Muchas gracias. Yo quisiera un poco reiterar, pero puntualizar con mucha firmeza. Como se dan cuenta, el PRD en el Senado de la República está listo para el debate. Estamos listos para accionar todo lo que sea necesario para no solamente dejar una postura muy clara de la defensa que estamos haciendo de nuestros recursos naturales, los petroleros, los eléctricos. Y por eso las cartas que se están enviando advierten con mucha claridad que más allá de la imposición que se pudiese dar en el Congreso de la Unión, y le llamo imposición porque, como ustedes se dan cuenta por lo que acaba de decir nuestro compañero senador Rabín, es increíble que a estas horas no hayamos sido convocados quienes integramos las comisiones de energía y de puntos constitucionales para este debate. Pero sí leemos en los medios de comunicación cómo en la Cámara de Diputados ya hasta están planteando públicamente garantizar que este proceso habrá de salir con una enorme rapidez, cuando estamos hablando del tema que más importa a este país, porque si no es de nuestros recursos energéticos, ¿cómo es que puede pensarse el desarrollo, impulsar el desarrollo de nuestra nación? Estamos nosotros preparados para debatir, estamos preparados para accionar en las calles, estamos preparados para hacer todo lo que sea necesario en defensa de nuestros recursos petroleros, nuestros recursos energéticos. Pero sí hacemos un llamado enérgico a nuestras compañeras y compañeros del Senado, particularmente a quienes encabezan las comisiones de puntos constitucionales y de energía, que actúen con responsabilidad y con seriedad y se convoque de inmediato. Yo desde este momento acuso una falta de seriedad porque espero que no vaya a ser a altas horas de la madrugada cuando se esté convocando a reunión de comisiones y que se esté pretendiendo también en altas horas de la madrugada iniciar en el Pleno. Nosotros en el PRD hemos decidido autoacuartelarnos. Vamos a estar aquí de manera permanente para estar en el debate, en comisiones y en el Pleno y, por supuesto, mandar las señales que sean necesarias para las acciones que correspondan en defensa de nuestros recursos. Y desde aquí hacemos un llamado a quienes están fuera de la sede del Senado de la República y de otras instancias políticas a que sepan que vamos a estar en plena comunicación, que aquí estamos decididos a llevar a cabo esto y por eso un primer paso, como lo ha dicho el senador Luis Sánchez con mucha claridad, es advertir que más allá de la imposición, que sepan que la consulta popular que está prácticamente garantizada con la entrega de más de 1.700.000 firmas el día de ayer, para cubrir el requisito del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y que sabemos que más allá de lo que pueda decidirse aquí en el Senado, estaremos listos para llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que se cumpla el mandato constitucional y se dé la consulta popular, que sabemos tendría que darse también, como dice la propia Constitución, el día de las elecciones. Así es que aquel que se atreve a invertir, como también ya sabemos, porque se ha rumorado, se ha difundido, hay preocupación de los inversionistas, y qué bueno que están preocupados, porque si deciden invertir, a pesar de que no hay más que ahorita la intención de hacer una reforma constitucional, ni siquiera tenemos
la posibilidad de estar hablando ya de reformas a las leyes secundarias que serían fundamentales, porque ni el PRI ni el presidente de la República han tenido el tacto de ver hasta dónde va a llegar esto. Esto habla de la falta de seriedad y de que evidentemente lo que no han podido hacer dentro del país han ido a ofrecerlo fuera de la nación. Y por eso el grupo parlamentario del PRD, las senadoras y los senadores del PRD, estamos listos para defender nuestros recursos. Es lo que quería comentar en ese sentido y por supuesto decir que en nuestros estados estamos nosotros también accionando lo que sea necesario para defender desde esa trinchera los recursos del pueblo, los recursos de la nación. Compañero Alejandro Encinas. Muchas gracias. Bueno, aquí voy a hablar más en mi calidad de secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y como integrante del grupo, retomando las preocupaciones y los puntos que han señalado nuestros compañeros, particularmente nuestro compañero Benjamín Robles. Por supuesto que nosotros en el grupo parlamentario hemos puesto con toda claridad las propuestas de cómo desahogar el debate de la reforma energética. Hemos señalado que el debate debe de ajustarse plenamente a los tiempos, normas y reglas que establece nuestra normatividad interna. Que seamos escrupulosos en todo el proceso de dictamen legislativo. En segundo lugar, que haya un debate amplio y pormenorizado, tanto, bueno, aquí no solo se discusión en lo general, sino habrá dos discusiones en lo particular, pues se tratan, en el caso de las iniciativas presentadas, una del PAN y otra por el PRI, pues de los diferentes artículos constitucionales, no solamente son el 27 y el 28 que estableció el PRI, sino en la iniciativa del PAN vienen otros artículos. Y esta discusión debe de darse de cara a la sociedad, por lo cual pues no debemos ni debatir en altas horas de la madrugada, ni mucho menos, y los debates deben de ser públicos, por lo cual pues deben transmitirse en vivo por el canal del Congreso, para que una vez agotados estos debates, en todo caso, con la oportunidad que establece el reglamento, se pase a la primera y segunda lectura. El primer acuerdo que habíamos venido construyendo en la madrugada del día de hoy planteaba la posibilidad de convocar hoy a las Comisiones Unidas por la tarde, a fin de no solamente conocer el proyecto, sino también establecer el acuerdo del mecanismo de discusión. Hace unos minutos, ese es un asunto de apenas hace unos minutos, hablando con el presidente de la Comisión de Energía, nos han hecho el planteamiento de transferir la reunión que eventualmente se realizaría el día de hoy para el día de mañana, lo cual, bueno, nosotros vemos bien porque debe convocarse por lo menos con 24 horas de anticipación a las comisiones conforme al reglamento, manteniendo el compromiso de que solamente se presentaría el proyecto de dictamen y se establecía el mecanismo de discusión, a fin de que estuviéramos discutiendo durante 2 días. En lo particular, esto implicaría el debate el viernes y el sábado, con horarios predeterminados, todavía no sabemos bien el número de horas y el horario, solamente discutiendo por la mañana y por la tarde, de ninguna manera discutiendo a altas horas de la madrugada, y transmitiéndose en vivo el debate a través del canal del Congreso de la Unión. En la lógica, pues, de que, de acuerdo a los términos, tendría que presentarse a primera lectura el dictamen el domingo y a discusión el lunes. Así se encuentra en estos momentos la base de acuerdo que tenemos. Prácticamente se pretendía iniciar el día de hoy, pero no solamente por la hora en que terminó la sesión, sino para cumplir con el reglamento, que es algo que hemos insistido, se está haciendo este planteamiento. Entonces, yo espero que
Quienes estamos en las mesas directivas, está el senador Rabindranath Salazar como secretario de la Comisión de Energía, el senador Zoé Robledo en la primera de Estudios Legislativos, un servidor en la de Puntos Constitucionales. Vayamos estableciendo las condiciones para convocar, no para que nos convoquen. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro pues, que somos mesa directiva y vamos a hacer valer desde los asuntos procesales puntualmente nuestros derechos y los términos de la discusión legislativa. Pero anticipo, no quiere decir que hoy no haya algunas noticias. Estaremos pendientes para la tarde, independientemente de que sesione o no, pues no solamente no vamos a abandonar la trinchera, sino puede surgir información importante el día de hoy por la tarde, así es que pues estaremos aquí para los requerimientos que en su oportunidad los medios de comunicación requieran. Compañeros, compañeras, a mí me parece que es indispensable poner en contexto las cartas que se presentan el día de hoy frente al debate de los próximos días. El PRI y el PAN, el gobierno federal, le están apostando a pasar un cambio constitucional sin atender que se han hecho cambios trascendentes en materia de participación democrática, específicamente de democracia participativa, que nos dan al Partido de la Revolución Democrática y al conjunto de fuerzas de izquierda que estamos en contra de estos cambios, nuevos elementos que permiten una lucha no solamente en este momento en el debate legislativo, sino en el horizonte del tiempo. Hacia el 2015, que es cuando la Constitución establece la posibilidad de llevar a cabo una consulta popular, como ustedes saben, hemos venido desarrollando una serie de firmas que habremos de presentar, que habremos de debatir con el Poder Judicial, pero que en caso de que ninguno de estos instrumentos quisieran hacerlo valer, la propia consulta popular nos da elementos para garantizar que con las más de 1.700.000 firmas y seguramente muchas más que se podrían tener en ese horizonte, podamos echar abajo lo que hoy o lo que mañana o lo que en los futuros días quisieran ellos cambiar a través del Congreso de la Unión. Entonces es importante dejar en claro que estas cartas lo que abren es un enorme cerco de incertidumbre frente a inversiones que consideramos que no son pertinentes para el país, pero que de manera particular, al ser dirigidas a los jefes de Estado, al ser dirigidas a los principales representantes de las compañías de distintas latitudes que tienen que ver con el tema energético, pues lo que abrirán es un esquema de impasse en el cual las inversiones a las cuales le están apostando en las próximas fechas, pues no habrán de llegar. ¿Por qué? Porque precisamente por virtud constitucional tendremos la oportunidad de operar, implementar esta consulta popular. Y creo que es indispensable ponerlo en contexto de la reforma política que se discutió el día de ayer. Ayer, pasado el evento que tuvimos con el presidente del partido, se abrió un último estirón de negociación en el cual se garantizó que la consulta popular que estaba frenada en la Cámara de Diputados y de manera particular la iniciativa que presentará el día de hoy la compañera diputada Amalia García, que versa sobre la reglamentación de esta consulta popular, se le quitara el artículo 30 que a la letra estaba expresamente dirigido para convertirse en un candado que impidiera las consultas populares sobre temas que ya se hubieran discutido por parte del Congreso de la Unión. Y esto es importante subrayarlo porque lo que ellos apostaban en este planteamiento era a legislar la consulta popular para impedir de manera puntual que se pudiera discutir y abrir una consulta popular específicamente sobre el tema energético. El acuerdo al que se llegó, y es un tema en el cual seguramente ustedes ya están enterados, se cuenta ya en esta iniciativa con las firmas de todos los partidos políticos y es un compromiso que de manera puntual ayer se subrayó aquí en el Senado de la República con el coordinador Emilio Gamboa, coordinador del PRI, en la Cámara de Diputados con Mario Fabio Beltrones por parte de Silvano Aureoles. Pues el planteamiento será que hoy mismo se presente esta iniciativa, se turne a comisiones y pueda quitarse este artículo. Creo que es indispensable dejar esto en contexto porque lo que se abre es un importante frente de debate, de lucha, no solamente en el contexto de lo que se estará discutiendo en materia energética en este momento, sino de lo que se avecina.
Le pregunta a Ricardo Gómez del Universal. Gracias. Señor, yo quisiera preguntarles, esta reforma energética que vemos que ya está a la vuelta de la esquina en las próximas horas, ¿merma ya cualquier tipo de acuerdo en el que el PRD pueda ir hacia otras reformas? ¿Sería el punto de quiebre o van a tener la disposición de una vez de que venga lo que se ve que viene, que es una votación en la que el PRI, el PAN y los demás van a aprobarla, ustedes volverían a trabajar en conjunto para nuevas reformas? Y otra cosa, la movilización ya está aquí afuera, estuvo aquí afuera Martí Batres, van a conjuntar esfuerzos con Morena para poder dar esta lucha frente a la reforma energética. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, estamos en la discusión de otras reformas, particularmente las que hemos puesto como asuntos prioritarios de nuestra agenda legislativa. La primera ya la señaló el senador Armando Ríos Peter respecto a la reglamentación de las cartas ciudadanas, que no solamente es la consulta popular, donde esperamos se cumpla el compromiso de no establecer ningún tipo de restricción para el ejercicio pleno de este derecho de los ciudadanos, que es el de la consulta popular, sino también está el de la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes. Ese es uno de los temas que hoy está en diputados. Aquí tenemos dos pendientes: la reforma política del Distrito Federal, que es una de nuestras prioridades, y la reforma anticorrupción, con las cuales hemos venido ya avanzando en la elaboración de dictámenes. En el caso de la de anticorrupción, desde hace un año estamos en esa discusión y espero que lleguemos a un acuerdo. Pero también quiero decir que no hay moneda de cambio, insistirlo, en torno a la reforma energética. Son asuntos que corren en pistas distintas. Respecto a la presencia no solamente de compañeros de Morena en las afueras del recinto, sino de distintas organizaciones sociales, porque son diversos los contingentes de organizaciones que están fuera. Está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hay representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues señalar nuestro pleno respaldo y solidaridad con las acciones que están convergiendo en una causa que compartimos. Y no solamente compartimos la causa de hacer uso de todos los recursos políticos, legislativos que tenemos a nuestro alcance para evitar este despojo a la nación, sino hay que recordar que hemos convocado desde el PRD, el ingeniero Cárdenas, este propio grupo parlamentario, a la conformación de un solo frente político opositor a la reforma energética. Y en eso, respetando la autonomía y las decisiones que tomen cada una de las organizaciones, esperamos ayudar a crear una gran convergencia en las próximas horas, porque no es un asunto de días, que nos permitan consolidar este frente político. Angélica Mercado de Milenio nos pregunta. Senador, muy buenas tardes. Preguntar si, ¿qué va a pasar con esta negociación que había con algunos senadores del PAN para, pues de alguna manera, juntar los votos necesarios para que no transite esta reforma constitucional? Sabemos que pues el senador Barbosa está enfermo. ¿Él mandaría su voto o cómo se puede contabilizar? Y también en el tema de las protestas que se alistan en todo el país, si esto incluye bloqueos de instalaciones, será una protesta pacífica, como lo han dicho, ¿qué podemos esperar? Gracias. Bueno, en cuanto a los trabajos, lo que pudiéramos encontrar de coincidencias con la fracción parlamentaria del PAN. Hemos seguido platicando con algunos de sus integrantes, como ustedes saben, es público, el senador Corral, el senador Rufo, Apple, pues están en contra de una reforma, como lo ha planteado su propio partido y como lo plantea la iniciativa del gobierno federal. A últimos días y con la comunicación, con este artículo que da a conocer Diego Fernández de Ceballos, donde hace un planteamiento completamente distinto a lo que tiene el PAN, diversos senadores y senadoras de esa fracción pues están tratando de establecer algún mecanismo
para que se dé una discusión mucho más amplia con otros tiempos. Nosotros también hemos leído con atención lo que propone Diego Fernández de Ceballos. Coincide él con nosotros en mucho en los planteamientos de la iniciativa que nosotros hemos presentado aquí en cuanto a la autonomía de gestión, la autonomía presupuestal, el régimen fiscal de Pemex, el respaldo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para fortalecerles. Coincide mucho con nuestras propuestas. Entonces, nosotros seguimos con ellos conversando para ver hasta dónde podemos llegar. Esto no lo hemos abandonado. Pregunta. Bueno, en cuanto al voto, no, pues no se puede enviar un voto, no se puede delegar, en efecto, el voto del senador Miguel Barbosa, desafortunadamente está enfermo y bueno, pues no estará presente, no podrá votar. Se está organizando por parte del partido, por parte del PRD, una serie de movilizaciones y de acciones, sí, no solamente como la que vimos el día de ayer aquí en la capital, sino también algunas otras acciones en los estados. Pero bueno, vamos a esperar también que el partido dé a conocer su propia estrategia. Sí. Sí. Tú primero, Isidro, por favor. Gracias, compañeros. Yo creo que la legalidad es un arma de lucha, compañeros. Y hemos estado tratando de exhibir la forma como, en una analogía de la actividad petrolera, se extrae del subsuelo el recurso. El gobierno y sus partidos aliados tratan de una forma también de extraer bajo el manejo político transparente una legalidad que no van a encontrar con esa reforma. Nosotros hemos estado buscando particularmente generar el cauce legal para encauzar nuestra inconformidad y nuestra disposición a no permitir que esta reforma se consume. Por eso cuando el compañero Armando comentaba de que ya está presentándose en la Cámara de Diputados la reglamentación del artículo 35 para realizar la consulta, es una forma que tenemos que obligar a que en el país se escuche desde diferentes ángulos de movilización, una movilización pacífica, la disposición total de no permitir que esta reforma se consume en los términos que está planteada. Por eso las cartas a los socios que ya tienen compromisos pactados previamente para extraer petróleo en este país, y por eso la decisión firme del grupo parlamentario del PRD de no estar en condiciones de avalar un procedimiento en esos términos. Gracias. Sí. Brevísimo, sobre el cambio de correlación de fuerzas que pueda presentarse en el Congreso de la Unión y en los grupos parlamentarios. Yo les recomendaría que leyeran el artículo que publicó el día de hoy el senador Javier Corral, que es sumamente interesante. Se vinculen con las declaraciones de Diego Fernández de Ceballos y con la preocupación creciente en sectores del Partido Revolucionario Institucional respecto a profundizar una reforma donde la nación pierde el dominio sobre los hidrocarburos. Yo creo que al buen lector, pocas palabras. Estos retrasos que se han tenido también en la presentación del dictamen, es que no hay consenso en el acuerdo del PRI y el PAN en la reforma. Y por eso pues, hay que estar pendientes a cómo se va a ir presentando el debate y cómo va a ir tomando su definición cada uno de los legisladores. Por cierto, que siendo trascendente la opinión de Diego Fernández de Ceballos, llama la atención que solamente Milenio, que es donde se va a conocer el tema, pero solamente ahí está. Sí nos llama mucho la atención porque es de un impacto muy fuerte al interior del PAN y más allá del PAN también en otros sectores, ¿no? Y por último informarles también que vamos a hacer la entrega de las cartas a las empresas, pues desde el día de mañana vamos a ir a entregar estas cartas personalmente a las 10 empresas que hemos mencionado. Y pues aquí está el texto con las firmas que hemos recabado, ¿no?
mostrarlas. Una pregunta, Andrea Becerril, la última pregunta. Sí, yo quisiera pedirle al senador Encinas una precisión nada más sobre la estrategia que nos delineó hace un momento. ¿Está acordada con las demás fuerzas políticas, con los presidentes de las comisiones de energía y de puntos funcionales, esto de que el debate se lleve hasta el domingo? Eso hace usted. Y quisiera hacerles otra pregunta con todo el respeto que me merecen. Quisiera preguntarles si no estamos ante el riesgo de que al final de la discusión de la reforma energética pase lo mismo que anoche, en que la mitad de la bancada votó con el PRI y el PAN la reforma política, pese a que habían argumentado que salieron de la discusión por no estar de acuerdo con parte del contenido y porque además lo estaban usando como una moneda de cambio. ¿No habría ese riesgo de que al final por ahí encuentren que la reforma a lo mejor sí les convence a algunos de los integrantes de la bancada y la valen? Yo creo que ser tajantes en esto, independientemente de en ocasiones en pleno ejercicio de nuestra libertad legislativa como representantes populares en el uso de nuestro voto, este es un asunto que está con una gran cohesión y unidad de nuestro partido. Aquí no hay ninguna duda ni ambigüedad, ni dentro de ese grupo parlamentario, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Dirección Nacional, los estatales del partido. Este es un tema fundamental para nuestro partido, es uno de los temas fundacionales del PRD, la defensa no solamente del petróleo, sino de los bienes y el patrimonio de la nación para el bienestar y el desarrollo de los mexicanos. Ahí no hay ninguna ambigüedad. Y lo otro, como lo señalé, pues es un asunto que está convenido, lo hemos venido discutiendo con el senador David Penchina para que sea un acuerdo del conjunto de las comisiones unidas que debemos de convocar a esta discusión. Y vamos a estar ahí en el debate. No dejar lugar a dudas. Las y los 21 senadores que asistimos estamos en unidad y por supuesto que iremos en contra de esta reforma energética. Bueno, y subrayar nuevamente con toda puntualidad, la consulta popular y su regulación son fundamentales, son una de las columnas vertebrales de la estrategia que tiene el PRD para los próximos días y para los próximos 2 años. Para nosotros, tirar lo que ellos quisieran avanzar aquí significa tener todos los elementos que nos da la Constitución para poder combatir con los elementos, en este caso de democracia participativa, lo que ellos quisieran avanzar. De tal manera que el frente particular que tenemos en este momento en construcción y acordado es el tema de que la consulta popular plenamente le dé viabilidad, y fue parte de la última negociación, así lo subrayé en el tema de reforma política del día de ayer, le dé plenamente viabilidad a la posibilidad de que en el 2015 se pueda consultar también el tema energético. Y obviamente estamos los 21 senadores y senadoras totalmente en contra. Estamos los 22 senadores y senadoras y los 21 que seguramente estaremos presentes manifestaremos nuestro voto en contra. Noé Cruz, del Universal, les tiene una duda. De acuerdo con lo que están planteando acerca de la consulta pública, ¿hasta cuándo podría extenderse el periodo de inseguridad jurídica para las inversiones que pudieran llegar, si es que llegan? ¿Hasta qué periodo? Ustedes están hablando de 2015, pero probablemente sea más allá, pero quisiera saberlo, ¿hasta cuándo podría prolongarse ese proceso de inseguridad jurídica para las inversiones? Miren, nosotros insistíamos en que antes de la discusión de esto y su probable aprobación o no en el legislativo, se diera la consulta. Eso es lo más sano para todos, para las empresas y para todas y todos los mexicanos. Así tendríamos certezas plenas. Se ha negado a esta consulta previa y como lo vemos, pues van con todo para querer aprobarla, si es que logran la mayoría. Entonces no tendremos más que ir al 2015, ¿sí? O sea, puede haber voluntad política, pero no se dio en este caso. Si lo que establece la Constitución es que
si hay una participación del 40% de los enlistados en la lista nominal, en esa consulta, entonces se hace vinculatoria para el legislativo y para el ejecutivo, o sea, se hace obligatoria. Y lo que digan las y los ciudadanos en el 2015, estamos obligados en el legislativo y en el ejecutivo a aceptarlo y proceder en consecuencia. Luego entonces, pues si no, como vemos que no se va a hacer antes del 2015, pues será en el 2015 cuando esto se diga. Sería todo, señores. Esas dos reformas pendientes, ¿cuál es la ruta para la reforma del DF? ¿Hay posibilidades de sacarla en estas próximas horas o todo se va a focalizar en la aprobación de la reforma o la discusión de la reforma energética? Si nos pudiera platicar un poquito de cómo está la negociación ahí, senador. Gracias. Sí, nada más de la pregunta anterior, nada más quisiera agregar algo. Bueno, la incertidumbre jurídica terminaría con el acto de la consulta popular y qué resultados tendría. Lo que sí está claro es una cosa, es que ayer se inició el procedimiento para esa consulta. Es decir, ayer se cumplió con lo que pide la Constitución para solicitar esa consulta, de tal manera que no es algo que se pueda evitar. El PRD siempre propuso que lo hiciéramos antes, pero dado que no accedió el gobierno, nosotros a tiempo, antes de iniciar incluso el proceso de dictaminación, se pidió que se haga la consulta, pero además que se detenga el proceso de dictaminación hasta que esto se resuelva. Si esto no va a ocurrir, si efectivamente mañana se instalan las comisiones y empieza el proceso de dictaminación, entonces tendría que resolver la Corte y tendría que todas las instancias que señala la Constitución, el IFE verificar las firmas y demás, pero es algo que nosotros vemos como inevitable. A pesar de que se vaya a aprobar en fast track esta iniciativa, realmente se va a postergar en los hechos su instrumentación hasta que se resuelva el asunto de la consulta popular. En lo que toca al DF, hay muchas posibilidades de que lo hagamos el día de hoy. Vamos a hacer las últimas consultas con los senadores y senadoras integrantes de la comisión y de las otras comisiones que son codictaminadoras, para ver si podemos tener una sesión hoy mismo para poder aprobarlo en comisiones y que mañana pudiera darse la primera lectura en el Pleno. Yo creo que en un par de horas podremos determinar si sesionamos el día de hoy, si hay las condiciones y si ya tenemos un acuerdo sobre todo el dictamen que se ha propuesto. Hay varios, como ya lo hemos venido comentando en estos días, las atribuciones de los que van a ser las alcaldías, hasta dónde pueden participar los concejales o no, qué equilibrios se establecen en ese tercer nivel de gobierno que se establece, en la Asamblea Constituyente, en qué año debe ser, quiénes la deben de integrar, esquemas de participación ciudadana como la aprobación de la Constitución vía referéndum, pues son por cierto, dos temas a los que se ha opuesto el PRI, siendo consistente con el tema de la consulta popular, tampoco quieren referéndum en la Constitución de la Ciudad de México, y también otros detalles sobre el tema de capitalidad. Se pretende que haya una ley adicional de capitalidad que regule la relación entre la Ciudad de México y la Federación, lo cual pues otra vez podría conculcar derechos para la Ciudad de México. Nosotros creemos que capitalidad solo se debe referir a un tema estrictamente económico y del fondo de capitalidad, pero no para otras cosas. Y bueno, básicamente es donde están los diferentes. Hay un cuestionamiento de Acción Nacional a que la hacienda pública de la ciudad sea unitaria, cosa que es una gran contradicción, pretender darle autonomía a la Ciudad de México y socavar su administración. O sea, si vamos a reconocer que necesitamos una figura especial para nuestra ciudad, que es una gran urbe, pues no podemos pretender
ya en el esquema fiscal que esto sea como municipios. Entonces no se podría gobernar. Tenemos copias de las cartas que estamos enviando para su conocimiento. Gracias. Gracias, Raúl.